A fines del siglo XVIII, Europa estaba en pleno auge de crecimiento y revolución. Admitir, admitir. Bien, ahí está. Bien. Eh, Después hay otro texto de Moreno Hernández que se llama Nota sobre Becker, Materialismo y Romanticismo. Pero antes de ver ese que se mete más con cuestiones filosóficas en un punto, porque se va a hablar de materialismo y bla, 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 me gustaría que viéramos entonces un poquito, un videíto sobre el romanticismo alemán, que es como la cuna del romanticismo puro y duro, y su relación más con cuestiones filosóficas y sociales. Si me guardan un segundito que busco el video que lo acabo de perder, ya se los muestro. Ahora, voy a compartir. A fines del siglo XVIII, Europa estaba en pleno auge de crecimiento y revolución. La revolución de las 13 colonias de Inglaterra en 1776, que le dio la independencia a Estados Unidos, la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Industrial estaban cambiando la forma de ver y vivir en este mundo. Pero no todos estaban contentos con la avasallante industrialización y la urbanización de las ciudades. Hoy te voy a contar la historia del romanticismo alemán. Todo comenzó con el Sturm und Drang, en alemán tormenta e impulso, un movimiento literario y cultural que surgió en Alemania a fines del siglo XVIII entre 1760 y 1780. Este movimiento fue una reacción contra las restricciones del racionalismo y el clasicismo que predominaban en la cultura alemana de la época, y defendía la expresión emocional, la individualidad y la libertad creativa. También se caracterizaba por una exaltación de la pasión, la naturaleza y la libertad, así como un rechazo a las convenciones sociales y literarias establecidas. Los escritores y poetas de este movimiento buscaban explorar las profundidades del alma humana, enfrentando a los personajes a situaciones extremas y conflictivas. El Sturm und Drang tuvo un impacto significativo en la cultura alemana y en el posterior desarrollo del romanticismo, al abrazar la subjetividad como un camino hacia la verdad y la belleza, en contraposición a la racionalidad y la lógica que en ese momento representaba la Ilustración. El amor ocupó un lugar destacado en la obra de los románticos alemanes, y fue quizás el cambio más significativo, la visión del amor que dejaron para la modernidad. En 1770, Goethe, uno de los principales exponentes del Sturm und Drang, publica la historia romántica Las desventuras del joven Werther, una historia de amor condenada al fracaso entre el joven poeta Werther y la joven Charlotte. Charlotte está casada y con total honestidad le dice que no lo ama, pero eso no detiene a Werther de querer conquistarla.
Además, el joven también sufre la presión de sus padres que quieren que se dedique a una profesión sensata en vez de ser poeta. En medio de la desesperación, Werther se suicida. Goethe nos hace sentir empatía por Werther, en vez de ver a un hombre que no sabe aceptar un no como respuesta y a Charlotte que tiene que tolerarlo. Para Goethe, Werther es una víctima del mundo que lo rodea, indefenso ante las presiones de su alrededor, un simple apasionado. Pero además esta historia está basada en la experiencia del propio Goethe con su amiga Charlotte Buff, que también estaba felizmente casada, y ante todas las negativas de ella, Goethe no se suicida, pero decide alejarse. Napoleón considera esta obra la más importante de la literatura y se vuelve un éxito, y así cambia la noción del amor y cómo vivirlo. El amor se acepta como irracional, y si las consecuencias son, como en el caso de Werther, desgarradoras, el mundo adulto y racional es el responsable. Y quizás esto te suena un poco más. Para los románticos, el amor no solo era un sentimiento pasional, sino también una fuerza redentora que trascendía los límites del tiempo y el espacio. De hecho, el amor se representaba como un vínculo sagrado entre dos almas que estaban destinadas a encontrarse, enfrentando obstáculos y pruebas en su búsqueda de la plenitud espiritual. Pero ¿de dónde sale toda esta concepción irracional? Un poquito antes, en 1762, el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau publica un manual de crianza titulado Émile, o Sobre la educación. En él habla de la bondad natural y la sabiduría de los niños. Discute la opresión que ejercen los adultos. Es la primera vez que en Occidente se habla sobre la necesidad de las madres de amamantar a sus niños. Rousseau publica este libro en un contexto totalmente opuesto, un mundo occidental cada vez más industrializado, burgués y burocrático, imponiendo una visión más inocente, pero también juvenil y guiada por los sentimientos, más que por la razón. Pero el romanticismo alemán influyó profundamente también en la música y la pintura, y es en esta última donde destaca el paisajista Caspar David Friedrich, como uno de los principales representantes, capturando la grandeza y la melancolía de la naturaleza en sus paisajes evocadores. Obras como El viajero sobre el mar de nubes y La abadía en el roble reflejan la conexión entre el hombre y el cosmos. La naturaleza, con su belleza salvaje, su poder transformador, ocupó un lugar central en el universo romántico. Los románticos alemanes veían en los paisajes majestuosos, los bosques oscuros y los ríos serpenteantes, un reflejo de los estados de ánimo humanos y una vía de escape hacia lo trascendental. La naturaleza no era solo un telón de fondo para las narrativas románticas, sino un personaje en sí mismo, con su propia voz y su propio poder simbólico. A través de la contemplación, los románticos encontraron consuelo, inspiración y una sensación de unidad con el cosmos, destacando la pequeñez del individuo frente a la inmensidad de la naturaleza, invitando a la reflexión sobre la condición humana. Friedrich también incorporó elementos simbólicos en sus pinturas, como árboles desnudos, cruces y ruinas, que evocan temas como la mortalidad, la transitoriedad de la vida y la búsqueda de lo trascendental. Su enfoque en la espiritualidad y la conexión con lo divino lo distingue como uno de los artistas más significativos del romanticismo. Otro destacado representante, pero en la música, fue el genio de Ludwig van Beethoven. Pasó del clasicismo al romanticismo, encarnando el espíritu romántico en sus sinfonías, sonatas y conciertos. Beethoven trascendió las convenciones musicales de su tiempo, explorando emociones profundas y universales en obras como la Novena Sinfonía y la Sonata para piano Claro de Luna. Le siguieron otros grandes como Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann y posteriormente Richard Wagner en el siglo XIX, con obras novelísticas y mitológicas que inspiraron, por ejemplo, al rey Ludwig II a construir el famoso castillo de Neuschwanstein, rey que además fue mecenas de la carrera de Wagner.
El romanticismo alemán se extendió al resto de Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, en 1798, Goya, representante del romanticismo español, produce El sueño de la razón saca a la luz los monstruos, interpretando el mundo romántico y su relación con la locura, sobre todo la simpatía por ella. En Reino Unido, el romanticismo estaba creciendo casi en paralelo al alemán, con la influencia de William Shakespeare. Un ejemplo es el caso del joven poeta Thomas Chatterton, nacido el 20 de noviembre de 1752 en Bristol, Inglaterra. Es conocido por ser uno de los primeros exponentes del romanticismo inglés. Chatterton mostró un talento literario extraordinario desde una temprana edad. A los 15 años comenzó a escribir una serie de poemas y obras teatrales en un estilo arcaico, haciéndolas pasar como obras de un supuesto poeta del siglo XV llamado Thomas Rowley. Estos trabajos, que incluían baladas de Thomas Rowley, le dieron fama local en Bristol, aunque luego sería criticado por algunos eruditos y no obtuvo el reconocimiento que esperaba. Tras sufrir dificultades económicas y no poder ganarse la vida como escritor, Chatterton se mudó a Londres en 1770, donde luchó contra la pobreza extrema. En agosto de ese mismo año, a la edad de 17 años, se suicidó con arsénico. Aunque durante su vida Chatterton no logró el reconocimiento que esperaba, después de su muerte, sus escritos fueron redescubiertos y valorados por su innovación y creatividad. Chatterton fue visto como un mártir del arte, un genio incomprendido y un símbolo de la lucha del artista contra las adversidades y la indiferencia del mundo. Su dedicación a la poesía y su búsqueda de la belleza y la autenticidad artística, a pesar de las dificultades que enfrentaba, resonaron con muchos románticos. Más tarde, en 1829, Thomas Cole, precursor del movimiento artístico en Estados Unidos llamado la Escuela del Río Hudson, pinta las cataratas de Niágara representando a dos nativoamericanos. Cole destaca por sus paisajes y por cómo la industrialización se lleva puesta a la naturaleza y su gente. Por otro lado, si bien fue un representante del postimpresionismo, Gauguin es un claro ejemplo del deseo romántico. Si bien nació en Francia, pasó su primera infancia en Lima, Perú. Su abuela era Flora Tristán, una pensadora y escritora socialista y feminista de ascendencia peruana. Ya con 23 años y de vuelta en Francia, consiguió un trabajo en la Bolsa de Valores de París, alcanzando un nivel económico importante. Pero nada de eso le era suficiente y se dedicó por completo a la pintura. En 1887 parte a Panamá en busca del buen salvaje. Quizás guiado por esos recuerdos de la infancia, de una vida más simple y natural, pero se encontró con la construcción del Canal de Panamá, para el que terminó trabajando picando piedra. Las cosas no terminaron bien para Gauguin en Panamá, terminó enfermo de malaria y expulsado por las autoridades. Luego abordaría la naturaleza que tanto buscaba en sus viajes en Martinica y Tahití. En una de sus cartas a su esposa escribió: «Nuestra vida de hombres civilizados está enferma, nuestro arte también. Solo podemos devolverle la salud empezando de nuevo como salvajes». Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte. Bien. Bien, como para poner un poco más. Uy, se me está por quedar sin batería. Perdón. Ahí está. Para poner un poco más de contexto, ¿no? Me parece interesante entonces que retengamos la idea esta, que frente a la industrialización y la urbanización, que realmente cambian no solo cómo lucen las ciudades y los espacios, sino que cambian la forma en la que viven las personas de una manera muy fuerte. Se produce este sentimiento de rechazo. Digo, nosotros lo podemos pensar, creo que constantemente, pero que igual no es romanticismo, son otras cosas, pero me parece que hay constantemente sentimientos de rechazo, ¿no? A las novedades del mundo. Digo, si nosotros lo pensamos ahora, y que hay todas movidas ecologistas, un montón de gente que se quiere ir, que medio son también deudores del hipismo de los años 60 y 70, ¿no? Como irse a vivir a la naturaleza, cultivar la propia comida, depender lo menos posible del afuera y poder autosustentarse, volver a todo lo que es natural, ¿no? Como la comida, si es orgánica, el shampoo que me pongo en el pelo que no tenga agregados químicos. Bueno, ¿no? Digo, hay como un montón de cuestiones que tienen que ver con ese rechazo a cierta forma de vida que estamos llevando nosotros ahora. No, con esto no estoy diciendo igual que los románticos, los hippies del siglo XIX, porque no,
Pero digo, como pensar que si bien en la cultura más difundida o en la forma de vida más tradicional en cierto momento, siempre se encuentran como grupos o corrientes o ideologías que van a oponerse a eso, para bien o para mal, sin juzgar, digo, en ese sentido. Y también me parece interesante pensar, que un poco lo hablamos, pero la relación del romanticismo con la modernidad, cómo el romanticismo también, esto que había dicho Octavio Paz, cómo también configura la modernidad. Y acá en el video lo dice explícitamente la idea del amor como algo irracional, que creo que al día de hoy nosotros entendemos el amor un poco de esa manera, ¿o no? Como todos los lugares comunes que tienen que ver con el amor son desde ser, bueno, te enamorás y uno no lo puede decidir y el amor te lleva a hacer cosas que uno no se imaginaba, y no como que está un poco esa narrativa que antes no era tal y que me parece interesante que lo pensemos con cómo lo venimos estudiando nosotros. Por ejemplo, en la obra anterior, que era el Sí de las Niñas, donde vemos cómo eso empieza a cambiar, cómo se muestra la forma tradicional de que los mayores obligan a sus hijos a casarse con quien los mayores deciden, y en el Sí de las Niñas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, finalmente triunfa porque el autor lo que quería era, si bien era un autor que venía, habíamos dicho, del neoclasicismo, es decir, emparentado con el tema de ilustración y demás, ya ese autor estaba señalando que eso no estaba bueno, ¿no? Que el matrimonio sin amor, lo dice varias veces en la obra, ¿no? Como que no se puede hacer que los padres obliguen a sus hijos a tener matrimonio sin amor, bla, bla, bla. Digo, bueno, ahí tenemos esa bisagra entre esas uniones matrimoniales por conveniencia y decidida por otras personas a el tema del amor. Ahí no aparece un amor igual irracional y desenfrenado como sí puede aparecer después en el romanticismo, ¿no? Pero este cambio de paradigma que se va a ver como, como un ejemplo en la institución matrimonial, ¿no? Y también me parece interesante, bueno, que hablaba ahí de la naturaleza, qué sé yo, como el espacio también de lo trascendental, ¿no? La naturaleza como paisajes, pero que son paisajes que remiten otras cosas. La idea del cosmos, que eso un poco aparece en Becker, lo vimos un poco, pero en relación a la idea, él hablaba de los átomos, ¿se acuerdan en la introducción sinfónica? Y que había que decir, bueno, si bien esto parece que se está metiendo acá algo del orden de la ciencia, también tenemos que pensar que los intereses por esas cuestiones, que la ciencia era la que iba avanzando, iba poniendo en conocimiento de la población, sobre el cosmos, sobre los átomos, sobre lo que sea, pero acá, vistas desde un punto de vista romántico, ¿no? Como esta idea de lo trascendental, imaginar el espacio, no ya interesados en la astronomía, sino como mostrar la pequeñez del ser humano, ¿no? Frente al, o la cuestión poética de que el espacio es infinito y que hay infinitas estrellas y que hay no sé qué, bueno, digo, estas cuestiones, pensarlas desde ese punto de vista. Bien. Entonces, Moreno Hernández lo que dice es, quiero decir, bueno, no se puede decir si Becker era o no romántico sin antes ponerse de acuerdo en una definición sobre el romanticismo, ¿no? Él dice que va a haber, que hay como dos tensiones en la obra. Por un lado, estas dos tensiones de las que venimos hablando. Por un lado, una idea más materialista, que lo enlazarían con el realismo, con el clasicismo, con la ilustración, y por el otro lado, una cuestión más idealista, que tiene que ver con el romanticismo alemán. Entonces, para tener en claro, como las dos cuestiones que se opondrían serían por un lado el materialismo y por el otro el idealismo, ¿no? Son concepciones filosóficas totalmente opuestas. Entonces, él va a decir, y nosotros un poco ya lo vimos con lo que leímos de Becker, que Becker diferenciaba entre poesía y poema. Y que lo que va a decir es, bueno, poesía es aquello que cualquiera puede sentir o experimentar. Pero el poema es lo que escriben los poetas.
Déjame ver a ver si encuentro acá la cita. Em, ah, ahora después volvemos a esta rima. Entonces, está esta diferencia entre poesía, justamente por eso el poeta es el que escribe los poemas y es un genio, porque es aquel que es capaz de traducir eso que todo el mundo puede experimentar o sentir y convertirlo, ¿no?, en un objeto artístico, en un poema. Profe, Eh, perdón. sí, Con esto quiere decir, porque hay en un punto donde él dice que él experimenta ciertas vivencias que tiene, pero no lo representa directamente, sino que lo guarda en su memoria y pasa un tiempo después y de ahí lo hace poesía, digamos. exactamente, pero a lo que apunta acá el autor es que si bien todos podemos tener experiencias mentales poéticas, de poesía, solo el poeta va a ser el que escribe el poema, ¿sí? Si yo lo intento escribir, que no soy una genia romántica, me va a salir una porquería que no le interesa a nadie. En cambio, el poeta es aquel que logra, que con esa vivencia compartida por muchos, es el único que logra hacer algo que está bueno en un punto, ¿no? Como que es arte de verdad, por eso es un genio. Porque si todos fuéramos capaces de escribir eso que experimentamos, entonces el genio no existiría, seríamos todos genios y si todos somos genios nadie lo es, digo, ¿no? Como sería la común, el común denominador. La poesía del mundo, digamos. Claro. Y ahí ya dejaría de tener valor, como todo lo que, si todo el mundo, ¿cómo es así? El mundo básicamente es eso, si todos lo podemos hacer no tiene valor lo que pueden hacer pocos. Bien, entonces, él dice que en la rima 3 Becker llama a la razón, lo que Schelling, que es un filósofo romántico, llama arte y llama inspiración a la poesía. Después la podemos mirar, esa rima, ¿no? Entonces decir, bueno, tenemos por un lado el arte y por el otro la poesía. El arte tiene que ver con la razón, la poesía tiene que ver con inspiración. ¿Qué pasa con esos dos términos que están alejados? El genio es el quien las une. Y ese genio que las une es el que logra convertirla en una obra de arte. Entonces, repito, por un lado tenemos el arte, que está ligado a la razón, por el otro tenemos a la poesía, que tiene que ver a la inspiración, es eso que dijimos antes, algo que todo el mundo puede tener, pero los únicos capaces de unir esas dos cosas es el genio, y al unir esas dos cosas es el único que es capaz de hacer una obra de arte. Entonces, lo que va a decir es, retengamos esta idea de la naturaleza para los filósofos románticos. La naturaleza es lo ideal con limitaciones. Así se entiende lo que viene a continuación. A ver si lo pensamos. El idealismo postula que lo ideal es aquello que está como por encima, ¿no? En el mundo de las ideas de lo ideal. Es medio platónico en un sentido, ¿no? Es algo que no está, no es material, no es visible. ¿Qué es lo más cercano al ideal que tenemos nosotros como seres humanos? Y ellos van a decir la naturaleza, porque la naturaleza es lo ideal, pero con ciertas limitaciones, porque la naturaleza no es absoluta, no es para siempre, tiene sus cuestiones y demás. Pero bueno, esa es la visión que hay de la naturaleza. Es lo ideal con limitaciones. Por eso a los románticos les interesa tanto la naturaleza y ven otras cosas más que un paisaje en la naturaleza. Pensemos también que es interesante que piensen
en la naturaleza, que le saquen, también hay un corrimiento ahí en pensar la naturaleza alejada de la religión, pensándola como ideal. Digo, porque si antes la naturaleza era obra de un Dios que había creado absolutamente todo, ¿no? Las montañas, los árboles, los ríos, el mar, todas las criaturas que vivían y qué sé yo, acá se va a hablar de algo que también es un poco del orden de otra, como de un orden no material, pero bueno, al menos ya no religioso, ¿no? Entonces la naturaleza tiene que ver con eso, lo ideal, pero con limitaciones. Justamente porque tiene un carácter material la naturaleza. Entonces no puede ser lo ideal absoluto. Entonces lo que ellos van a pensar es que el poeta coincide con la naturaleza en el momento de la creación. El poeta está en el nivel de lo ideal con limitaciones solo en el momento en el que crea. Por eso hablamos de que el poeta es un genio, pues alguien remarcable, distinto, porque está a ese nivel, llega cuando crea poesía, cuando crea obra de arte, se encuentra al mismo nivel de la naturaleza, que sería lo ideal con limitaciones. Entonces dice, el yo debe comenzar con conciencia, es decir, subjetivamente, y acabar en el inconsciente, es decir, en el objetivo. El yo es consciente en cuanto a la producción, pero inconsciente con respecto al producto. Entonces, la producción de arte también es el pasaje entre un estado de lo subjetivo hacia un estado de la producción de lo objetivo, ¿no? Hay una objetivación ahí. El poeta, desde su subjetividad, crea, comienza conscientemente desde lo subjetivo a crear algo, pero aquello que termina creando es objetivo en el momento en que está creado. Es decir, está fuera, es un ¿no? Es un poema. Por eso dice, el yo es consciente en cuanto a la producción, pero inconsciente con respecto al producto. Entonces, el poeta, como bien decíamos antes, como decía Jessica, guarda en su memoria lo que ha sentido, ¿no? Lo que le ha pasado, su experiencia, lo que sea, y luego escribe el poema. Cuando el poeta es un genio, crea una obra de arte. Cuando el poeta no es un genio, escribe mala poesía. Esa sería básicamente la idea. Bien. Después va a decir algo que nosotros también mencionamos. Va a hablar de la presencia del atomismo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de los átomos que aparecía y todo eso? O sea, y dice, bueno, el atomismo es una idea mecánica del universo, ¿no? Como cuando se empieza a explicar el universo a través de los átomos, lo que se está hablando es una explicación del orden de lo mecánico. Entonces muchos leyeron que esa presencia de lo mecánico hacía que su obra fuera materialista. Y ahí hay un problema, porque si dijimos que el romanticismo es idealista, ¿por qué habría vestigios del materialismo en una obra romántica? O si hay vestigios de materialismo, entonces no sería una obra romántica. ¿Se entiende? Porque son opuestos, son términos opuestos, el materialismo y el idealismo. Sin embargo, el autor lo que dice, no es así, ya que el atomismo tiene diferentes vertientes y no es opuesto al platonismo o al idealismo. Esto es un poco lo mismo que dije yo hace un ratito, pero dicho de una forma un poco más seria.
Es decir, el interés por el atomismo y qué sé yo, no necesariamente tiene que ver con una cuestión mecánica y materialista, sino que puede tener que ver con el idealismo, porque el hecho de pensar que el universo responde, está estructurado y funciona con la lógica de los átomos y qué sé yo, también puede ser un paso hacia el idealismo, porque en un punto esa es la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, no es necesariamente una cuestión material de, bueno, a ver qué hacemos con los átomos y qué sé yo, sino de darse cuenta que hay un orden superior que se nos escapa, que rige el universo. Y eso tiene que ver con el orden de lo ideal, más que con lo material en sí, ¿no? Como que puede ser leído desde ese lado. ¿Se entiende eso? Como, es como mirarlo desde un punto de vista un poco más, sí, filosófico y romántico a la ciencia, ¿no? De, bueno, está bien, con esto hay gente que va a hacer máquinas y, no sé, energía nuclear, no me importa. Pero también es interesante pensar que hay pequeñas, y que además en esa época yo no creo que todavía se debían ver, todavía no debía existir microscopios para que se pudieran ver átomos de cosas, solamente era una idea que después se comprobó, pero la idea de que todo está compuesto por átomos y cómo funcionan los átomos y qué sé yo, era una hipótesis en ese momento, que se empieza a ver que funciona y qué sé yo, pero no era todavía tangible. Así que era bastante poético también pensarlo sin haber todavía visto, sin que nadie en el mundo haya visto todavía un átomo y sostener que, bueno, que así estaba todo nuestro mundo estaba organizado. Entonces, el autor va a cerrar diciendo: es cerrado sostener una oposición entre el materialismo y el romanticismo, ya que el romanticismo aboga por el sintetismo, es decir, reabsorber los contrarios. La belleza se da cuando lo ideal y lo inmaterial se tocan. Es decir, el romanticismo, como hace, de la misma manera que hace esta operación con el atomismo, de decir, bueno, a mí esto me interesa, pero no desde un punto de vista material, sino que lo voy a absorber y lo voy a tomar y lo voy a usar voy a llevar agua para mi molino, por decirlo en fácil, ¿no? Como, bueno, todas estas cuestiones que suceden, sin embargo, yo las voy a ver desde una perspectiva romántica. ¿Se entiende? Y eso también es interesante porque se habla de la perspectiva y también es moderno pensar que la perspectiva del sujeto es el que construye el objeto, ya sea de estudio, de arte o lo que sea. No digo, eso es algo que uno aprende, ya ahora nosotros lo aprendemos siempre, ¿no? Pero esta idea de que ya sabemos que una visión muy antigua de la ciencia en la que había un sujeto, un científico, que estudiaba un objeto y que había una distancia y que ese sujeto era una cosa y que ese objeto, ¿no? La idea del objetivismo en las ciencias, bueno, el estudio en general, que ya hace bastante que se está diciendo que eso no es tan así porque las personas, los sujetos, constantemente imponen su subjetividad, por más que estén haciendo el trabajo más objetivo del mundo, la subjetividad de ese ser está puesta constantemente y esa subjetividad, en un punto filosóficamente, transforma el objeto de estudio, ¿no? Que cualquiera sea, no somos seres estériles, los estudios que hacemos no son estériles y está involucrado en la subjetividad de una persona. Entonces, la construcción de los objetos de estudio, que siempre, no, esto es un objeto de estudio, no sé qué es objetivo y bla, 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 ya sabemos que no. Es mucho siempre más fácil de verlo, por ejemplo, en las ciencias sociales. ¿No? No sé si se les ocurre a ustedes algún ejemplo, pero yo tenía uno y se me olvidó, pero pasa mucho con cuestiones que se estudian en las ciencias sociales que vienen de Europa o de Estados Unidos y que acá no funcionan porque el objeto de estudio es totalmente distinto o tiene características que escapan absolutamente a lo que ellos consideran que es tal cosa, ¿no? O lo podemos ver, por ejemplo, yo otro día estábamos trabajando en una investigación sobre la escuela secundaria en Argentina, Colombia y México. Y México siempre vieron que ahí está, ahí tengo un ejemplo clarísimo. Las pruebas PISA, que tanto rompen la bola con las pruebas PISA, ¿no? Entonces, nos va mal, ¿a quién le va mal en las pruebas PISA? ¿A quién le va bien? ¿Qué sé yo? Bla, bla, bla. O sea, el objeto de estudio es las pruebas PISA. Eso fue una construcción hecha desde Europa, si no me equivoco, ¿no? O sea, nosotros, bueno,
Entonces miden y te tira tipo, por ejemplo, que le ha ido mejor a México en las pruebas PISA, ponele que a Argentina. Y vos decís, qué raro, ¿no? Porque en general la tradición, o sea, como que la escuela en Argentina siempre tuvo una tradición que le iba mejor que a México. México tampoco es que está tan bien como para explicar ahora por qué les va mejor que a nosotros. Bueno, todo un montón de cuestiones. ¿Cuál es el tema con la escuela secundaria? En Argentina tenemos casi el 89% de cobertura en el nivel secundario. Es decir, del 100% de chicos en edad de estudiar, el 89% está dentro de la escuela secundaria, que es un montón, sobre todo para un país en vías de desarrollo. Es un montón. Y la obligatoriedad de la secundaria es de hace un par de décadas nada más. En México no es obligatoria el segundo tramo de la secundaria. Entonces, van como si me dijeras, no sé, el 50%, ponele. Entonces, claro, vos estás testeando, por un lado, acá, a casi el 100%, a una población muy amplia y muy diversa, porque es obligatorio y acá todo el mundo tiene que ir a la escuela, así sean pibes que están en una situación muy difícil, que la trayectoria escolar les cuesta un montón. Y en México es como si vos testearas los colegios de clase media de Cava. Y claro que te va a dar mejor. ¿Por qué te da mejor? Porque hay un 50% que no está en el colegio. ¿Se entiende? Entonces te da mejores resultados. Digo, bueno, ese es un problema de la construcción del objeto de estudio. Midiendo así, sin tener en cuenta esto que les estoy diciendo, y los números dan cualquier cosa. ¿No? Es como si me dijeras, no, bueno, en México van al colegio solamente los hijos de las 100 familias más ricas. Y bueno, sí, entonces seguramente que las pruebas PISA te den a nivel de Suecia, de Finlandia, pero no es justo, tipo, porque a nosotros nos están midiendo a todos. Y se supone que es más importante, no digo, bueno, está bien, ahora hay que ganar calidad educativa, pero ahora lo que ganamos primero fue que estén todos los pibes ahí adentro, ¿no? Entonces digo, todo que me fui por las ramas, tiene que ver con esta idea de la creación, de la idea de perspectiva y de creación del objeto de estudio, ¿no? Entonces acá lo que él está diciendo, este sintetismo, yo lo relaciono con esta idea de pensar el romanticismo como una perspectiva, ¿no? De todo lo que está disponible en el mundo, y que el romanticismo lo que hace es tamizarlo o hacerlo pasar a través de una mirada romántica, una perspectiva romántica, incluso siendo capaz de agarrar el atomismo, algo que tiene que ver con la ciencia, la racionalidad y todo eso, que el romanticismo está en contra, igual tomarlo para sí mismo, porque esa mirada le permite ver ahí otras cosas que no son las que se ven desde una mirada racionalista. ¿Se entiende ahora un poco el rodeo que hice? Bien. Y es interesante porque no me acuerdo, ¿alguien de acá da Larra? ¿Quién daba Larra? Vuelve usted mañana. ¿Vos, Valeria, dabas Larra? Creo que Cassandra, profe. Ah, Cassandra. Bueno. No, yo doy Doña Perfecta. Ah, vos, Doña Perfecta. Ok. Pero digo, dentro del romanticismo español es interesante, por ejemplo, Larra, que es un escritor que vamos a ver más adelante, él consideraba que los románticos eran solamente los franceses. Y por lo tanto, él no consideraba que había románticos españoles, porque en realidad Becker recibe la influencia del romanticismo alemán, ¿no? Digo, para hablar un poco de esta idea de cómo cada romanticismo tuvo sus propios acentos y cómo algunos no creían, bueno, como Larra, no, acá no hubo romanticismo, porque claro, el mejor romántico es Becker, pero si Becker es un romántico de corte alemán y no francés, entonces, bueno, no lo consideramos. Bien, hasta acá esto. ¿Alguna duda, pregunta o consulta con esto? ¿No? Bien. A mí me gustaría entonces que ahora, porque yo tenía preparada una clase de 2 horas, no de 3, por obvias razones, pero no importa. Me gustaría que practicáramos analizar algunos poemas. No sé si tienen los poemas a